Bien, buenas tardes. El día de hoy, el equipo Máster Siglo XXI, o Máster 2021, perdón, va a trabajar la primera sesión con el quinto D. Por un lado están los alumnos que van a escuchar las clases, y por otro lado está el equipo de alumnos que por adelantado ya han resuelto todo el tema del segundo bimestre, y ahora le vamos a ayudar a ustedes, vamos a enseñar para que de alguna manera nos nivelemos y no tengamos dificultad ya en el transcurso del año. A continuación vamos a hacer un tema sencillo, el cual lo vamos a ver en una diapositiva. Vamos a verlo. Ahí está. Aceptar. Es el teorema de Tales. Lo que pasa es que en este segundo bimestre vamos a hacer todo lo que es geometría, pero del espacio. Ya no es la geometría plana, sino ahora es geometría en 3D, ¿no? Es geometría del espacio. Y pásame esa pelota de geometría del espacio. Se estudia los objetos en 3 dimensiones. Por ejemplo, esta pelota está en 3 dimensiones, ¿no? Esto se llama la esfera, y en algún momento vamos a estudiarlo a plenitud, para calcular el volumen de la esfera, para calcular la superficie o área de la esfera, para calcular, digamos, cómo se puede utilizar acá, por ejemplo, el principio de Cavalier para calcular áreas y volúmenes. Y así como este objeto, se va a estudiar el paralelepípedo, la pirámide, el cilindro de revolución, etc. Pero para esto se necesita, de alguna forma, repasar temas que ya se ha hecho anteriormente. El día de hoy vamos a empezar con el teorema de Tales. Repito, hemos formado un equipo en el colegio que se llama el equipo Máster 2021, que está liderado por mi persona como asesor y un equipo de estudiantes que me están acompañando para apoyar no solo al quinto D, sino a cualquiera en el camino que quiera reforzar los temas de matemáticas. Vamos con la primera diapositiva para que nos demos cuenta de qué trata el teorema de Tales. Tales de Mileto era un geómetra de la edad de oro de Grecia, en el siglo de Pericles, y así como él, hubieron muchísimos, como Pitágoras, como Euclides, ¿no? Que de manera maravillosa el imperio de Pericles los juntó en algún momento de la historia y les dijo a todos ellos que sistematizaran toda la ciencia. ¿Dónde está lo grandioso de los griegos? Que ellos se copiaron lo mejor de cada cultura. Se dice que Pitágoras llegó hasta China, ¿no? Que Tales de Mileto se fue a Egipto. Y él fue a Egipto con el propósito de estudiar cómo los geómetras egipcios habían construido las pirámides de Egipto, ¿no? Que es pura arquitectura, pura ingeniería, que hasta el día de hoy no ha habido el mejor arquitecto que se dé el lujo de hacer esos monstruos de piedra que hay en el desierto de Egipto, ¿no? Del África. De África del Norte. Entonces, Tales de Mileto es enviado por el emperador, digamos, por el gobernante egipcio, perdón, griego, le dice: tu tarea es estudiar las pirámides de Egipto. Entonces llega a Egipto y había una tremenda preocupación porque el emperador quería saber cuál es la altura de la
científicos de la época para que calculen la altura de la pirámide, porque una pirámide obviamente está pues cubierta en este caso de piedra, ¿no?, por todo lado. Entonces el emperador quería medir la altura de la pirámide no inclinada, sino por dentro, pero obviamente la orden era tajante: no se mueve ni una piedra, porque es fácil, lo sacan la piedra y lo pueden calcular su altura, ¿no? Él, sin tocar ni una piedra, quería la altura de la pirámide, la altura interior, ¿no? ¿Y cómo hacer eso? Acá te metes y es fácil, porque yo entro por la puerta y miro hasta arriba y ya está. Pero ahí no, todo está lleno de piedra, y había solamente unas bóvedas, unos canales para ingresar adentro, pero no había forma de medirlo, ¿no? Entonces, Tales de Mileto llegó a Egipto y voluntariamente se ofreció y dijo: yo lo hago, pensando de que iba a ser fácil. Y el faraón le dijo: te doy 2 años de plazo para que lo mides. Si al cabo de 2 años no me mides, yo te mato. Depende de ti, yo te mato. Entonces, pasaron 1 mes, 2 meses, le dieron de lo mejor, le daban pues todo lo que él pedía, y le hicieron una carpa frente a la pirámide de Keops, ¿no? Le pusieron una carpa muy bonita, y allí tenía que estudiarla todos los días. Resulta que faltaron ya días, 1 semana, y no lo había medido. Le faltaron pocos días y no lo medí. Entonces dice la tradición que un día domingo temprano él se levantó ya destinado a morir, estaba angustiado, pero se dio cuenta que la mañana era hermosa, ¿no? Digamos, el sol era hermoso, y dijo: bueno, al menos voy a poder disfrutar la mañana. Entonces él salió de su carpa y alzó los brazos y miró al cielo y miró a la pirámide, ¿no? Lo miró fijamente, y en cuestión de segundos, lo que en años, o en 2 años, o en semanas, o en meses no había podido resolverlo, en cuestión de segundos se dio cuenta cómo lo iba a resolver. Y dijo algo así como Arquímedes, que dijo Eureka. Este no dijo Eureka, ¿no? Este dijo Mileto, o sea, haciendo nombre del lugar de donde venía, ¿no? O sea, él era de Mileto, que era pues un estado de la Grecia antigua, ¿no? Entonces, de manera impresionante, él lo resolvió. Entonces, ¿cómo resolvió ese problema? Vamos a estudiar el famoso teorema de Tales de Mileto, ¿ya? Entonces, ahí vemos un triángulo, y en ese triángulo nos vamos a dar cuenta que encima de la base hay otra línea paralela a esa base. ¿Lo miran o no? ¿No es cierto? La base es BC y la paralela a BC es B'C'. Entonces, sobre este triángulo se construye el teorema de Tales. Pero para eso, aquí en la pizarra, quisiera que ustedes lo observen, y vamos a dibujar, entre comillas, la pirámide más grande, que es la de Keops, ¿no? Entonces, este señor Tales de Mileto se da cuenta que el sol al mediodía reflejaba en el piso, ¿qué cosa reflejaba? La pirámide, ¿no es cierto? Entonces la pirámide estaba reflejada en el piso, algo así, ¿no? Y obviamente todo esto era sombra. Todo era sombra. Entonces, era temprano, era eso de las 8 de la mañana. Él vio que el sol ya
reflejaba en la pirámide, y él, como era astrónomo también, sabía perfectamente que al mediodía, en cierta época del año, al mediodía, la sombra que refleja los rayos del sol en ti, lo que se proyecta en el piso, la sombra es el mismo tamaño de ti al mediodía. O sea, el rayo del sol pasa por mi cabeza y se refleja mi sombra en el piso. Al mediodía, en cierta época del año, la sombra es exactamente el mismo tamaño de mi persona. Entonces, supongamos que yo tenga, pues, digamos, 80 kilómetros de altura. No hay escalera para llegar hasta arriba, pero en el piso sí lo puedo medir, ¿no? Entonces, la pirámide era enorme, no había forma de medirlo hasta arriba. Pero él, a través de la sombra, lo podía medir. Entonces, ¿qué hizo él? Esperó al mediodía, y aquí, justo donde reflejaba la punta de la pirámide, ahí puso una estaca de madera. Entonces, y la estaca también reflejaba su propia sombra. Su propia sombra. Y acá, obviamente, la pirámide igual, ¿no? Así. Y ahí tenía que calcular esta altura, y acá tenía esta altura. La altura de la estaca, digamos, ¿no? Esta es la altura de la pirámide. Todo esto sería, a partir de acá, la sombra de la pirámide, y esta sería la sombra de ¿qué? De la estaca, ¿no es cierto? Vamos a seguir pasando a la siguiente diapositiva. Y ahí están las pirámides, ¿no es cierto? Mírenlo bien, están las pirámides. Y Tales de Mileto quería medir la pirámide más grande, la de Keops, que es la pirámide más grande. Y las otras dos eran más pequeñas, la pirámide de Keops. ¿El otro cómo se llama? Efren. ¿Y el otro? Miserino. Muy bien. ¿Cómo te pide su nombre? Espinosa. Ha leído Espinosa. ¿Se dan cuenta? Ha leído. Muy bien. Entonces, se cuenta, dice, lee a ver. Se cuenta que comparando la sombra de un bastón y la sombra de las pirámides, Tales midió por semejanza sus alturas respectivas. La proporcionalidad entre los segmentos que las rectas paralelas determinan en otras rectas dio lugar a lo que hoy se conoce como el teorema de Tales. El teorema de Tales. Entonces, ahí nomás déjalo cuadrado, ahí nomás. Déjalo ahí. En todo caso, o en todo caso, volvemos acá a la pizarra, y acá, digamos, observemos acá, tenemos dos triángulos, uno que proyecta la sombra de la estaca y el otro la sombra de la pirámide. Entonces, la sombra de la pirámide empezaría por acá, ¿no? Hasta acá. Pero esta parte de acá no se podría medir por dentro, pero sí midiéndole en el borde de la pirámide, por la parte lateral, justo la altura va a dar en el centro, ¿no es cierto? Entonces, esto es la base de la pirámide, la base, pero hasta acá sería completo o la mitad. La mitad, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos la mitad de la base, ¿no? La mitad de la base. Entonces, vamos a trabajarlo acá y vamos a hacer dos triangulitos. Altura de la estaca, ¿este qué cosa es? Sombra de la estaca. Aquí, ¿qué cosa tenemos acá? La altura de la pirámide. ¿Y acá qué cosa tenemos? La sombra de la pirámide más, ¿qué cosa? La base, la mitad de la base, ¿no es cierto? O sea, todo esto es desde acá hasta adentro, que no se ve, ¿no? Entonces, la sombra de la pirámide más la mitad de la base. Entonces, el teorema de Tales, por semejanza de triángulos, dice así:
que la altura de la pirámide es a la altura de la estaca, como esta parte de acá es a la sombra de la estaca. ¿Cómo se lee eso? Eso se lee por proporciones. Proporciones. ¿Qué cosa es una proporción? ¿Qué cosa es una proporción? Es la igualdad de dos razones. Así. Una primera razón y una segunda razón. Una razón es una fracción. Una razón en este caso es una fracción. Entonces, esto se lee así. A es AB. ¿Y esto de acá cómo se lee? Como C es a B. Esa proporción se lee así. A es a B como C es a B. Entonces, el teorema de Tales, por semejanza del triángulo, dice así: ve, la altura de la pirámide es a la altura de la estaca, como esta parte de acá es a la sombra de la estaca. Eso que estoy hablando verbalmente, ahora lo voy a escribir como matemáticas, como proporciones. ¿Y cómo tiene eso? Que la altura de la pirámide es aquí. ¿A la altura de qué? De la estaca. ¿Cómo? SP más B sobre 2 es aquí. A la sombra de la estaca. Entonces, ¿qué cosa quería dar? ¿Qué cosa quería dar? ¿La altura de qué? De la pirámide. Quería esto, ¿sí o no? Esto quería. Entonces voy a despejarlo por matemáticas. Lo voy a despejar esto y va a quedar así. La altura de la pirámide, ¿a quién es igual? Esto lo voy a pasar arriba, sumando, restando, multiplicando, dividiendo. ¿Cómo lo voy a pasar? Multiplicando. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces quedaría así: la altura de la estaca por sombra de la pirámide más la base sobre 2, todo sobre sombra de la estaca. Ahora hagamos un análisis. ¿La altura de la estaca es medible o no? Porque es pequeña, ¿sí o no? ¿La sombra de la pirámide se puede medir o no? ¿Por qué? Porque está en el piso. ¿La mitad de la base se puede medir o no? Sí, porque simplemente divide toda la base, lo divide entre dos y está, ¿sí o no? ¿Y la sombra de la estaca lo puede medir o no? Entonces, esto y esto es medible. Pero esto no era posible. ¿Cuánto tiempo lo tomó a Tales de Mileto? 2 años sin poder hacerlo. Y en segundos lo hizo frente a una necesidad. Si yo les aseguro a ustedes que les pongo un revólver en el cerebro y de verdad ustedes están convencidos que les voy a matar, yo les aseguro que todo el mundo se pone a estudiar. ¿Les han puesto? Por necesidad se pone a estudiar. A veces las cosas son así. Hay una mamá que se ha quejado en el quinto B diciendo de que mi hija no ha dormido toda esta semana porque cada vez que se acordaba de los flores se traumaba. Pero el otro día cuando le vi escuchar se puso a exponer con Freitas, que está al fondo, su mamá me agradeció. Dice, sí, mamá, tiene razón mi profesor. Como se ha botado mis nervios y he expuesto. Y lo ha logrado. ¿Ya? Pero primero me han odiado, ¿no es cierto? No importa odiarme, pero lo aprendo. Entonces, esta es la forma como resolvió el grandísimo problema de calcular la altura de la pirámide. A ver, repito de nuevo. ¿Qué cosa es HP? Altura de la pirámide. ¿Qué cosa es HE? Altura de la estaca. ¿Qué cosa es SP? La sombra de la pirámide. ¿Qué cosa es B sobre 2? La mitad de la base. ¿Qué cosa es SE? ¿Ah? La sombra de la estaca. Ya está. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva.
Pasamos a la siguiente diapositiva. Lee en voz alta. Tú lee fuerte en voz alta. Puesto de los dos rayos del sol, índice paralelamente sobre la tierra, desviaban rectángulos determinados por la altura de la pirámide y su sombra, y determinado por la altura del blasón y los rayos solares suyas son semejantes. Podemos, por tanto, establecer la proporción. O sea, en otras palabras, lo mismo que acabo de decirles a ustedes, lo mismo. ¿Qué cosa es H? A ver, pongo otro, haz clic para que salga, supongo, ahí a la altura de la pirámide. Ahí está. ¿Qué cosa es H? La altura de la pirámide, que era accesible o inaccesible. ¿Qué cosa es S? En este caso, la sombra está mal puesta ahí. Porque la sombra empieza acá, ¿sí o no? Es la base, la mitad de la base. Eso, bueno, ya les expliqué eso. Y es lo mismo, miren. Esto que está acá es lo mismo que está allá en la pizarra. Solo que esa partecita de ahí nomás habría que corregir. Entonces, mira esto y mira allá y tenemos lo mismo, ¿no es cierto? A ver, siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. El famoso teorema. Lee Suárez, fuerte, en voz alta. Si tres o más rectas paralelas son intersecadas por dos transversales, los segmentos de los transversales determinados por los paralelas son proporcionales. Dice, si tres o más rectas paralelas son intersecadas por dos transversales, los segmentos de las transversales determinados por las paralelas son proporcionales. En idioma español sería más o menos así. O en idioma de Rosaluz sería así. ¿Qué dice ahí? Si tres o más rectas, ¿qué cosa? O sea, vamos a poner dos nada más. Dos rectas paralelas son interceptadas por rectas transversales así. ¿Ya? Vamos a ponerle una más chiquita acá. Vamos a ponerle esta acá. L1, L2 y L3. ¿Qué cosas son L1, L2 y L3? Son paralelas. Y esta es una transversal 1 y esta es una transversal 2. Lo corto acá. Este segmento voy a llamarle A, este voy a llamarle B, a este lo voy a llamar C y a este D. Teorema de Tales dice así, que A es a B, como C es a D. Eso es el teorema de Tales. Entonces, esto que está acá está dicho en letras de la pizarra. Hasta ahí terminamos la grabación del día de hoy. ¿Ya?